Welcome to Francis Collins School. ¿Cómo están, queridos alumnos? Bienvenidos nuevamente a nuestras clases online del curso de razonamiento verbal. El día de hoy hablaremos sobre el tema, los subtemas, la idea principal y las ideas secundarias. Bien, vamos a recordar primero el valor del mes, que es la laboriosidad. La frase del mes: trabaja con amor, dedicación, cuidado y esmero y serás el primero. ¿Cuál es la confesión de fe? Porque no me ha dado Dios un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto lo podemos encontrar en 2 de Timoteo 1:7. Bien, acompáñenme a ver el video de introducción. Bien, jóvenes, entonces vamos a hablar primero sobre el tema y los subtemas. El tema dice que es el asunto en el que gira un texto. Recuerden, ¿sí?, que estábamos viendo en el video, de qué trata, ¿sí? Si yo te pregunto, ¿de qué trata Shrek 3? A mí yo sí vi. Shrek 3 trata de que Shrek iba a ser papá y tenía miedo. Entonces, ese es el tema de la película, ¿verdad? Ahora, entonces, el tema, como dijimos, es el asunto, ¿sí?, en el que gira. Es el sujeto de quien se habla. Ahora, las características, ¿cuáles son? Del tema, ¿no? El tema expresa brevemente la idea central, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la pregunta para el tema? Te van a preguntar, ¿de qué trata el texto? Te están preguntando por el tema, ¿sí? ¿Cuál es el asunto del texto? Te están preguntando por el tema. Si yo hablo, ¿no? Mi abuelito tiene 85 años, es un abuelito muy lindo, me da propinas, siempre está con nosotros, cuidándonos, nos lleva al parque. Entonces, ¿cuál sería el tema? ¿De quién estoy hablando? Estoy hablando de mi abuelito. Así también tenemos los subtemas. Los subtemas dice que son, dice, una derivación del tema y se hace más específico, ¿ya? Entonces, si mi abuelito es el tema, un subtema sería, digamos, alguna anécdota de mi abuelito, ¿ya? Va a derivar, como dije, del tema. Se remite a una parte o un párrafo, puede ser todo un párrafo, incluso hasta pueden llegar a ser capítulos enteros los subtemas. El tema está presente en cada subtema, siempre, ¿no? O sea, eso sí es importante. ¿Por qué son subtemas? Porque va a tener como líder al tema. Continuemos entonces. Por ejemplo, acá tengo, ¿no? Mi tema es la universidad, ¿sí? Y tengo los subtemas: definición, evolución y funciones. Mira cómo te puedes dar cuenta, ¿no? Entonces, este es el tema y estos son los subtemas. ¿Cómo puedes saber qué es un subtema? Para diferenciarlo tal vez de una idea principal, secundaria, disculpe. Entonces, lo voy a diferenciar de la siguiente manera, porque un subtema puede a su vez, sí, formar otro nuevo tema. Por ejemplo, si yo hablo de la universidad, definiciones, evolución, funciones, solo funciones podría ser un nuevo tema, funciones de la universidad. Y de este nuevo tema voy a sacar otra de subtemas, ¿no? Formación profesional, investigación y proyección social. ¿Te das cuenta? De los subtemas pueden ser también después, ¿no? Puedo, en un nuevo texto, mi subtema se puede convertir en un tema, ¿ya? Entonces, aquí tenemos, para aumentar la donación, dice, ¿no?
Para que la cantidad de donantes aumente, debería cambiarse la legislación. Debería primar la donación presunta, es decir, que en vez de dejar constancia en el documento de identidad que es, ¿no?, ser o no donante, se debería presuponer que todos son donantes a no ser que se exprese lo contrario. Considero que así disminuiría la cantidad de personas que optan por el no. Donar algún órgano es donar vida. Todos deberíamos gozar de esa posibilidad. O sea, según la lectura dice que todos deberíamos ya de tener, o sea, esa opción de decir, todos vamos a nacer con la opción de que vamos a donar. Ya si la persona no quiere, tendría que decir que no. No como ahora, ¿no? Todos estamos como no donantes y el que quiere dice que sí. ¿Entiendes? Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Qué quiere la lectura? Claro, Miss, la lectura quiere, ¿no? El tema es la donación de órganos, ¿verdad? Quiere que donemos órganos. Entonces, la donación de órganos. De eso está hablando la lectura. ¿Sí o no? Ya fácil. Y los subtemas sería, por ejemplo, ¿no? La constancia de que el documento de identidad ya tenga, ¿no?, que eres un donante. A menos que tú digas que no. Ese sería, por ejemplo, un subtema, ¿no? ¿Ya? Bien, continuamos entonces. Ahora vamos a hablar sobre la idea principal y las ideas secundarias. La idea principal dice que es aquella que expone el contenido más importante del texto. ¿Ya? Entonces, la idea principal ahí está agarradita de la mano con el tema. O sea, es más, ¿no? Dentro de la idea principal va a estar el tema. ¿Entiendes? Ahora dice, ¿cuáles son las características de la idea principal? Ya, si se excluye las demás, quedarían sin sentido. O sea, si se excluye esta, las demás ya no van a tener sentido. O sea, yo saco la idea principal, y ahora, o simplemente no van a tener un vínculo. Ya, o sea, no, ¿de dónde ha salido pues esta idea? No vas a entender por qué no está la idea principal. Ya, como te dije, está ligada al tema. ¿Y cómo te van a preguntar por la idea principal? Te pueden preguntar, escúchame, mira, presta atención. Cuando te preguntan cuál es el asunto, ¿no?, más importante, ahí yo solo me estoy refiriendo al tema. Pero si yo pregunto, ¿cuál es el asunto general? Mira acá que varía la palabra general del texto. Ahí sí te estoy preguntando por la idea principal. ¿Cuál es la afirmación general del texto? También, ¿no? Mira, ¿qué digo yo? General. ¿Cuál es la idea general? También, esa sería, todas esas preguntas quieren, ¿sí?, que tú les respondas con la idea principal. Y ahora tenemos que de la idea principal derivan las ideas secundarias. ¿Ya? Las ideas secundarias dice que son información específica con respecto a la idea principal. Tienen la finalidad de ¿qué hacen? Van a ampliar, van a complementar la idea principal. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo, ¿no? ¿Qué hacen las ideas secundarias? Te van a expresar datos accesorios, detalles, ejemplos, ¿no? Si yo digo, la manzana es muy rica para hacer jugo. Y, por ejemplo, ¿no? Yo la otra vez me hice una manzana, un jugo de manzana. Uy, no sabes qué rico quedó. Ya, entonces, ahí ya tengo un ejemplo, ¿sí? Las anécdotas son ideas secundarias, ¿ya? Si estoy hablando sobre mi biografía, una anécdota sería una idea secundaria. Matices, puntualizaciones que complementan, refuerzan, justifican o precisan a la idea principal. Da argumentos que sirven para afirmar o rechazar la idea principal. Entonces, las ideas secundarias, dice, o principales, ¿cómo es que surgen, no? Por ejemplo, la idea principal sería esta. Los seres humanos, por nuestra nutrición, somos heterótrofos. ¿Ya? Entonces, aquí yo estoy lanzando la idea principal. Ahora, ¿qué dijimos? Que la idea secundaria refuerza o justifica, ¿no? O sea, va a decir, sí, es verdad que somos seres heterótrofos. Y va a empezar a explicar por qué somos seres heterótrofos, ¿sí? Esto quiere decir que requerimos de sustancias, ¿ves? Ya está explicando. Aquí, en este caso, está cumpliendo la función de explicar qué es heterótrofo, ¿sí? Dice que requerimos de sustancias orgánicas provenientes de otros seres porque nosotros mismos no las fabricamos, ¿ves? Aquí fue como explicación la idea secundaria. ¿Ya, jóvenes? Entonces, tenemos lo siguiente, ¿sí? El ejemplo. Dice otro ejemplo, la necesidad de la electricidad. Todas las maravillas electrónicas que nos comunican y entretienen requieren energía eléctrica. Cuando las baterías se agotan, nos quedamos incomunicados, sin luz, sin enterarnos de lo que pasa y hasta sin música que nos consuele.
Los automóviles requieren de gasolina para caminar, cargan su propia batería, lo cual les da comunicación y entretenimiento, pero la gasolina se despacha con bombas que requieren electricidad. ¿Desde qué estamos hablando? La idea principal, mira, ahí dice, todas las maravillas electrónicas que nos comunican, entretienen y requieren energía eléctrica. Estamos hablando de energía eléctrica. Si diríamos cuál es el tema, yo diría la energía eléctrica. Y dijimos que dentro de mi idea principal, sí, que puede ser toda una oración, está mi tema, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es? La energía eléctrica es necesaria para cualquier aparato electrónico, porque acá hay todas las maravillas electrónicas, ¿sí? Oh, mira, aquí que han hecho una paráfrasis, ¿sí? Una paráfrasis. Han vuelto a decir lo mismo, pero con otras palabras. Pero es lo mismo, que todas las maravillas electrónicas, dice, la energía eléctrica es necesaria para cualquier aparato electrónico. Aparato electrónico, maravillas electrónicas, ¿sí? Solo han cambiado un poco ahí las palabras, pero es lo mismo. Esa es la idea principal. Y las ideas secundarias que dijimos van a desarrollar, comentar a la idea principal. Por ejemplo, acá, diciendo cuando las baterías se agotan, nos quedamos incomunicados. Los automóviles, ya que están dando ya ejemplos de ¿no? cómo es la necesidad de la electricidad en diferentes aparatos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo voy a inferir la idea principal? Dice que voy a identificar el tema, o sea, la palabra que más se repite. Eléctrica, ¿no? Energía eléctrica requiere batería, entonces se despacha con bombas que requieren electricidad, energía eléctrica, ¿ves? Todo el tiempo ya nos hemos dado cuenta. O sea, la palabra que más se repite es mi tema y de ahí va a surgir pues mi idea principal. Entonces vamos a la página 68 de tu libro, ¿sí? Todos van a resolver, por favor, los que no tienen libro en su cuadernito. El grafeno. Este es un nuevo material bidimensional de características únicas, dice, que podría revolucionar los dispositivos electrónicos en pocos años. Es una estructura lámina plana de un átomo de grosor compuesta por átomos de carbono densamente empaquetados en una red cristalina en forma de panal de abeja. Conduce los cambios de temperatura, calor o frío y la electricidad. Además tiene alta elasticidad y enorme resistencia. Es relativamente barato y poco contaminante. Algunos expertos aún se muestran cautos, otros apuntan a que el grafeno podría llegar a sustituir al silicio, con el que se fabrican los microchips. Su uso permitiría fabricar pantallas electrónicas enrollables. ¡Wow! ¿Sí? La elevada movilidad de sus electrones, propiedad electrónica del grafeno, puede utilizarse para fabricar ordenadores mucho más rápidos que los actuales, ello mediante sustancias como el oro. Entonces, ¿cuáles son las principales características del grafeno? O sea, si te pregunto, por ejemplo, aquí, ¿cuál sería el tema? Sería el grafeno, ¿verdad? Porque estoy hablando de el grafeno. Ahora, ¿cuáles son las características? Ahí decía, características únicas. ¿Y cuáles son esas? Se empieza a explicar, ¿no? Estructura laminar plana, ¿qué más? Conduce cambios de temperatura, ¿sí? Otro. Y además tiene alta elasticidad, dureza y resistencia, que esos vendrían a ser mis subtemas. ¿Sí? ¿A qué parte de la industria favorecería el empleo del grafeno? ¿A qué parte? Y ahí también lo dice. ¿Sí? ¿A cuál? A la informática y a la robótica, porque dice ordenadores. Ordenadores se está refiriendo a las computadoras. ¿Sí? Bueno, y las computadoras tienen que ver también con los robots, ¿no? La robótica, dispositivos electrónicos, ¿ya? ¿Qué fragmento me parece destacable? ¿Cómo incidiría su uso en mejorar el medio ambiente? Este fragmento no es relativamente barato y poco contaminante. Este fragmento de la lectura va a incidir en mejorar el medio ambiente. Continuamos entonces con el ejercicio 2. Dice, leo y el texto y respondo a las preguntas. Fauna abisal. Los animales que viven en las profundidades del mar son criaturas que se han adaptado a vivir en un mundo helado y oscuro, donde la única luz que existe es la que ellos mismos producen. El fondo del mar es el mayor hábitat de nuestro planeta y está casi inexplorado. Los animales que viven allí se han acostumbrado a vivir no solo en temperaturas muy bajas, sino también a soportar una gran presión del agua. Esta es tan grande que cuando los científicos estudian los animales de las profundidades, deben mantenerlos sometidos a una gran presión para evitar que sus órganos exploten al llevarlos a la superficie. Sus huesos y músculos son suaves y gelatinosos para poder soportarla, ¿no? Imagínate toda la presión. Y la mayoría de ellos posee una luz producida por una reacción química dentro de su cuerpo, a la vez que han desarrollado grandes ojos para poder ver en la oscuridad. Se podría ver, ¿no? Besito con
ojos grandes. ¿Cómo producen luz los animales del fondo marino? Ahí lo dice, ¿sí? La luz es producida por una reacción química dentro de su cuerpo, ¿ya? Acá está, que ellos producen, ¿no? Que ellos mismos producen, ya está. ¿Cuáles son los subtemas? Un subtema, por ejemplo, yo diría la presión del agua que soportan y, bueno, que ellos viven, ¿no? En un mundo helado, oscuro, que sus ojos se vuelven más grandes, ¿no? Entonces, esos serían los subtemas. ¿Qué considero más interesante? ¿Una visita al fondo marino o a la atmósfera terrestre? Bueno, yo podría encontrar más especies en el fondo. Eso es opcional, ¿no? Tal vez te gusta más la atmósfera terrestre. Entonces, yo puse al fondo marino porque la riqueza de especies, por la riqueza, ¿no? De especies marinas. Entonces vamos a continuar. Orígenes del teatro. El teatro tiene su origen en antiguos ritos de origen prehistórico, donde el ser humano empezó a ser consciente de la importancia de la comunicación para las relaciones sociales. Algunas ceremonias religiosas tenían ya desde su origen cierto componente de escenificación teatral. En los ritos de la caza, el hombre primitivo imitaba a los animales, dice. Del rito se pasó al mito, del brujo al actor. En África, los ritos religiosos mezclaban el movimiento y la comunicación gestual con la música y la danza y objetos identitarios, ¿sí? Como las máscaras, que servían para expresar roles o estados de ánimo. Estos ritos reforzaban la identidad y la cohesión social. Entonces, antes las máscaras servían para expresar estados de ánimo, dice. Los Gun de Porto Novo, Benin, hacen que Cubito, ceremonia mortuoria donde los participantes con técnicas de prestidigitación desaparecen del público. Los Ibo de Nigeria celebran el Odo sobre los muertos que retornan, ¿sí? Y los Dogon de Malí practican el Sigi cada 60 años en celebración del primer hombre que murió. En América precolombina se desarrolló una forma de teatro en las culturas maya, inca y azteca. El maya estaba relacionado con fiestas agrícolas e ilustraba historias de Popol Vuh. El azteca desarrollaba notablemente la mímica y tenía dos vertientes, una religiosa y otra burlesca. El inca servía a intereses del Estado. ¿Sí? Para eso ellos utilizaban el teatro. Ahora, en América prehispánica se desarrolló alguna forma de teatro en qué culturas. Aquí están, ¿no? Las culturas y aquí está toda la información. Sí, acá en América precolombina o prehispánica. Copias nada más, ¿no? ¿Y cuáles son las culturas? Sí, se desarrolló en culturas maya, inca y azteca. ¿Qué reforzaban en la comunidad los ritos? También está en el texto. Reforzaban la identidad y la cohesión social. Ya acá dice. Reforzaban la identidad y la cohesión social. ¿Ya? Ejemplifico. Podrías poner acá, ¿no? Los Gun, Porto, Benín hacen comité ceremonia, mortuaria, todo eso puedes copiarlo. ¿Por qué las ceremonias religiosas antiguas presentaban escenificaciones teatrales? ¿Sabes para qué? Para explicar mejor, ¿sí? Toda la de la religión. ¿Y cuál es la idea principal del texto? ¿De qué está hablando en general el texto? ¿Sí? En general, como te dije, ¿no? ¿De qué está hablando? Aquí dice, ¿no? El origen del teatro, pero ¿en qué? El origen del teatro sí en general, ¿no? El origen del teatro en los ritos, ¿no? De origen prehistórico. Entonces, el origen del teatro en antiguos ritos de origen prehistórico. ¿Por qué se emplean las máscaras en la actualidad? ¿Para qué? Bueno, por ejemplo, yo veo mucho en Halloween, ¿no? ¿Y su empleo similar a la antigüedad? Casi no. En fiestas para sorprender, no es el mismo que la antigüedad. Considero que el teatro en la actualidad se acerca a la religión, ¿por qué? Ya no, ¿verdad? Ya no lo usan ya casi para fines religiosos en realidad. Considero que las personas siguen participando en los ritos, sí, en algunas culturas, ¿ya? Es parte, pues, ¿no? De su cultura, es parte. Ya valga la redundancia, porque es parte de su cultura. Bien, ahora sí, jóvenes, vamos a la tareita. Y la tarea es la siguiente, vas a copiar el contenido de las diapositivas y vas a resolver la página 70 de tu guía, pero también tienes que imprimir en tu programación, por favor, a los que no han visto el video ya no van a hacer por la tarea, ¿no? En tu programación vas a imprimir, si la práctica que te estoy dejando, vas a resolverla y vas a pegarla en tu cuaderno. De no tener cómo imprimir, vas a copiar solo pregunta-respuesta, digamos, alternativa, no, ejercicio 1 a ejercicio 2, B, ¿sí? Pero que sea lo más clarito posible. Entonces tienes que poner ahí, no, práctica calificada, los que no van a tener cómo imprimir. Los que tienen cómo imprimir, imprímanlo, por favor. Y no se olviden también de seguir leyendo su obra 12 cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez, porque ya no falta mucho para la presentación de la obra. Bien, jóvenes, esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos la próxima clase.